Estamos a nada de ser el tercer país en América de legalizar la marihuana. La verdad de las propinas, ¿son opcionales o parte del servicio? ¿Quieres proteger tu ahorro contra la inflación? ¿Cómo le puedes hacer? Si quieres saber más sobre esto, quédate a escucharnos. Va, comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, gente, ¿cómo están? Como todos los fines de semana me encuentro aquí con mi esposa Giselle. ¿Qué onda, Giselle? ¿Cómo andas? Muy bien, Excelente. ¿Cómo ves los temas del día de hoy? bastante interesantes. Bueno, antes de comenzar, les queremos invitar a suscribirse, darle like o no si les gusta y dejarnos en los comentarios cualquier opinión, pregunta que quieran hacernos. Claro, también comentarles que ya a partir de este capítulo estamos en Apple Podcast, en ebooks, perdón, en Google Podcast, en Amazon Music, en Spotify, como ya estábamos, y en YouTube. Entonces ya no tienen pretextos para no seguirnos. Y pues qué onda, yo creo que vamos de lleno, ¿no? Con el primer capítulo, que como lo dijimos en la introducción, es lo aparte de la marihuana, que la semana pasada, no esta, nos llegó la noticia de que ya habían legalizado la marihuana en México. Ojo, esto no quiere decir que ya al día de hoy sea legal, sino nada más se llevó el caso en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Y pues creo que tú traes un poquito más de experiencia sobre ese tema, tú lo investigas un poco más y pues nada, Sí, coméntanos. quisiera comenzar con, ¿has probado el cannabis, que es básicamente la marihuana, el cáñamo de la marihuana? ¿La has probado alguna vez? Más bien esa pregunta ya te la quiero hacer a ti. ¿La has probado? Yo creo que formalmente no. Sí, digo, yo también en una ocasión, por curiosidad, por mera curiosidad, un compañero de trabajo me dio un churrito, la probé, bueno, a mí al menos no me causó ningún efecto, como muchos suelen decir, pero pues nada, yo creo que la marihuana, si bien no es algo que, digamos, podemos recomendar, pues yo creo que la mayor incógnita aquí podría llegar a ser qué efectos trae el haber legalizado la marihuana. Aquí, a lo mejor un poco regresando a lo que dices, que igual y en tu primera experiencia no sentiste esto que nos prometen de la marihuana, la euforia y que ves Sí, lucecitas y elefantitos. Tiene que ver mucho también con la calidad de la marihuana. Hay marihuana de muy buen de muy buena calidad. Hay marihuana, bueno, los conocedores de marihuana sabrán acerca de ello. Hay marihuana de muy baja calidad. Aquí lo importante, y bueno, si es considerada una droga, según una investigación con Wikipedia, dice que pues sí está catalogado como una droga. Contiene un componente que es el que produce este efecto de alteración en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, pero también, y es bien sabido, se usa para efectos de medicina y para aquellos que igual no lo saben, también tiene un componente que se llama cannabidol o conocido como CBDB. Y pues mucho lo ocupan para hacer shampoos, para hacer bebidas, para hacer tés y demás, ¿no? sí, Estos por claro. lo regular pues no, vaya, digamos está dividido como en dos. La parte del componente que tiene el psicoactivo o psicotrópico que le llaman, que es el que nos pone eufóricos, y la parte esta de CBD, ¿no? Que es más como terapéutico, como lo puedes poner en varios Va, productos. Y bueno, claro, pero demasiada información. ¿Cuál es, o bueno, cuál fue la discusión que se llevó en la Cámara de Diputados? ¿Es legal en México? ¿No es legal? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué onda? ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? también curioso porque esta propuesta de ley, porque si bien no está todavía en vigor, pues ya viene desde hace 2 años. En 2018, me parece, la propusieron los diputados, se aprobó, la llevaron al Senado y la rechazaron, ¿no? Por todas las premisas que hay, ¿no? Adicciones, narcotráfico y todo lo que conlleva. Digo, no es algo tan sencillo. Y hoy por hoy le hicieron adecuaciones,
la están volviendo a presentar. Ya pasó por la Cámara de Diputados, ya la aprobaron y ahora el Senado tiene hasta abril para rechazarla, y una vez que ellos la aprueben, si la aprueban, pero pues todo indica que Se va a aprobar. ya vamos Sí. para ese Bueno, camino. aparte son meses, ¿no? Para que ya entre en vigor la ley. Sí, claro, tiene que pasar todavía por algunos procesos, pero digamos que una vez que el Senado diga ok, pues ya estaría pues casi un hecho, ¿no? Que ya va a ser legal. Hay mucho debate en este tema, incluso curiosamente hay jóvenes que se sientan afuera del Senado a fumar cigarros. marihuana, Sí. y no son arrestados porque, bueno, más bien se ha hecho como una protesta, como un apoyo para que la ley entre en vigor, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y también pregunta, una vez que sea legal, ¿va a ser legal comercializarla, consumirla, producirla, venderla? ¿Qué es lo que va a ser Sí, legal? pues está bien interesante porque si tú te preguntas, ¿la voy a poder sembrar? Digo, seamos sinceros, hoy por hoy la gente que quiere tener una plantita de marihuana en su Realmente casa la la tiene, tiene, ¿no? sí. Y incluso yo, mi familia ha tenido plantas para uso medicinal, pero la ley que abarca esta ley, esta propuesta de ley que abarca, pues sí, en efecto, abarca que la puedas consumir para uso recreativo, la puedas sembrar, la puedas comercializar, la puedas distribuir, pero está bien interesante porque, o sea, el gobierno va a dar licencias para hacer esto, ¿no? O sea, bueno, Sí, para sí, claro. consumirla, el uso personal es, hoy por hoy, puedes portar 5 gramos de marihuana. Ujú. Con 5 gramos, no, No te haces un o churro. sea, no, pues igual, digo, desconozco, pero pues, o sea, ahí no hay sanciones por 5 gramos, ¿no? Ahora Ujú. la ley, esta ley propone que portes 28 gramos, que investigando allá los conocedores dicen que 28 gramos es suficiente para consumirlo una semana. Entonces, ya te Bueno, pues imaginas que sí, 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 es bastante, ¿no? exacto, si eres consumidor recurrente o no, con 28 gramos te alcanza para tu uso personal, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también hay que dejar muy en claro las cosas. El hecho de que la marihuana sea legal, yo creo que no ataca para nada al narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no solamente se dedica a la marihuana. Y yo creo que la marihuana debe ser el mínimo a lo que se va a dedicar. Se dedica más que nada a la cocaína, al crack, a la metanfetamina, a todo ese tipo de cosas, inclusive a otro tipo de cosas considerablemente más ilegales. Y en México se dedica más que nada a la exportación, ¿no? Y pues el hecho de que en México sea legal no significa que en otros países lo vaya a hacer. Entonces, el hecho de que la marihuana sea legal no va a erradicar el Sí, narcotráfico para justo nada. esta ley, mucho del debate es que es apoyo contra la lucha del narcotráfico, como bien dices, no, si bien no es un mercado más fuerte, creo que sí va a darles un golpe a su estructura, porque, por ejemplo, tú eres una persona consumidora de marihuana y la quieres consumir tus 28 gramos, por ejemplo, que te Ujú. van a durar tu semana. Entonces, pues la manera, si tú no la puedes producir o tú no la produces o no conoces a alguien que la produzca, porque pues si bien alguien la empieza a producir hoy por Ujú, hoy, ujú. es ilegal, ¿no? Entonces, pues así que no hay muchos productores. Entonces tú tendrías que recurrir a este medio por o sea, por alguna organización, Claro, si no bien directamente, indirectamente, y entonces pues te expondrías, ¿no? A muchos pues riesgos al estar tratando con este tipo de personas, sí. y pues ahora con la legalización pues ya no tendrías que irte por esos medios, Sí, ¿no? digo, Digo, un productor local la podrías claro. Y adquirir digo, tú también, mismo. también tener en cuenta que hay marcas ya muy grandes que ya nada más están esperando a que entre algún tipo de legalización en algún país y ya traen todo el mercado y toda la mercadotecnia para empezar a comercializar la marihuana. Y también, digo, esperar la cantidad de impuestos que va a cobrar el gobierno sobre esto, que yo creo, al menos en mi opinión, yo creo que ese es el objetivo principal por el cual se legaliza la marihuana. Si hoy como no es legal y se legaliza de manera ilegal, como bien se dice, pues está exenta de impuestos, ¿no? Al legalizarla, pues algún impuesto han de Sí, cobrar. claro. Y de hecho esto tiene un trasfondo muy,
de economía, porque algo que decía, si la puedes comercializar, producir, distribuir, sí, pero no solamente no solamente una persona, una empresa, una entidad puede hacer todos estos procesos. En realidad las licencias se van a dividir por todos estos pasos. Es decir, una persona o una entidad no va a poder producirla, empaquetarla, distribuirla. Uh-huh. O sea, el que la produzca solo la va a poder producir. Van a estar de intermediarios y así hasta que llegue. ¿Y tú no crees que Marlboro tenga la capacidad para dividirse en muchas empresas pequeñas para poder hacer todo él mismo y Sí, al claro. final del día ser una sola persona, bueno, ser una sola empresa la que lo distribuye? Bueno, se me viene Marlboro a la mente porque pues es la marca que más se comercializa en cuanto a cigarros. Sí, sí, claro. Y de hecho no está como penado que las empresas extranjeras puedan Venir a introducir. Ajá, comercializar. exacto. No está. Aquí lo que proponen es que los indígenas que se dedican en las sierras a la producción de la marihuana, han sido desplazados por las organizaciones de narcotráfico para producir esta droga, y ahora lo que quiere la ley es, vaya, como apoyar el agricultor, Uh-huh. pero ahora produciendo marihuana. Okay. Pero bien interesante que para los productores de justamente de esta parte de marihuana psicotrópica, no van a poder cultivar más de 1 hectárea al aire libre y 1000 metros bajo techo, o Okay. 1000 metros como en un invernadero, ¿no? Entonces esto obliga a que todo aquel que se quiera dedicar a producir la marihuana siempre se mantenga en una pyme. Entonces, bueno, ya nada más, igual cerrando o completando este tema, pues me gustaría comentarles lo que importa de esta ley. Y uno es, no van a poder consumirla menores de edad, menores de 18 años. Se quieren hacer campañas para que, si bien menores de 18 no puedan, pero sea más recomendado para mayores de 25 en adelante, porque hay estudios que comprueban que a esa edad el cerebro terminó de madurar y no se podrá consumir frente a menores, no se va a poder consumir al aire libre, no se va a poder consumir en conciertos, o sea... Sí, claro, digo, el hecho de legalizarla tiene sus pequeños limitantes, exacto. ¿no? Y no vas a poder tener más de 6 plantas en tu casa. Y si te cachan con más de 28 a 200 gramos, Igual está 10,000 pesos de multa. Claro. Y más de 5 kilos, cárcel. No, pues sí. O sea, entonces, pues... Y bueno, digo, también ya nada más para cerrar, hay que tener en cuenta que si nos vamos a términos estrictos, hoy por hoy la marihuana es de las cosas menos dañinas para tu cuerpo. El cigarro es considerablemente dañino, la cerveza en exceso también es muy mala, y la marihuana al día de hoy es completamente natural, y si bien te hace daño, fumarla, hay otras formas de consumirla que pueden ser en los famosos panecitos, ¿cómo se llaman? En los brownies, en un té, claro. Sí. Entonces, la marihuana al día de hoy es, digamos, de las drogas menos dañinas para tu cuerpo, y pues nada más considerarlo, ¿no? Sí, y bueno, pues si quieren dejarnos su opinión, ustedes ahora que se va a legalizar, ¿la consumirían? ¿Ya la consumen? ¿Qué harían? Pues queremos saber su opinión sobre este tema, ¿no? Va. Y bueno, pues cambiando de tema, te quiero contar una anécdota que viene relacionada con la parte del siguiente tema, que son las propinas. En una ocasión, hace como un año más o menos, la empresa donde yo trabajo nos regaló una comida a mis compañeros y a mí, una comida, pues, digamos, algo lujosa, ¿no? Entonces nos fuimos a un restaurante de categoría. Apenas me vengo enterando, ¿no? algo que uno no haría si no tuviera esa oportunidad de que es gratis. Y pues nada, entramos, comimos, todo muy bien, el restaurante muy elegante, bastante lujoso, una atención pues al nivel, la verdad. Y al final del día en la cuenta pues terminamos, bueno, la empresa que nos la invitó terminó pagando 10,000 pesos de cuenta. Pero algo que no tenía considerado la empresa era que a nosotros nos iban a cobrar la propina. Y imagínate, llega el mesero y dice, no, pues ya se pagó la cuenta, ya nada más le traigo la propina. Y ya, todos empezamos, sacamos
éramos creo que 6 personas, sacamos 100 pesos cada quien, se nos hizo bastante justo sacar 100 pesos cada quien, la pusimos y el mesero llega y dice, no, pues es que aquí es el 15% de propina. Le digo, caray, tampoco es obligatorio. Y neta, el mesero se puso en un plan de no te voy a dejar salir hasta que me dejes el 15% de propina. Imagínate cuánto era, eran 1,500 pesos de propina. 1,500 pesos de pura propina. Entonces yo le dije que la verdad que la propina no era obligatoria, el chavo se fue muy enojado, habló con el gerente y al final con los 600, 700 pesos que le dejamos, pues ya hasta ahí quedó. Entonces esto me hizo, pues, Sí, bien preguntarme, cuestionar. sí, claro, preguntarme. Aquí en México yo creo que el hecho de la propina está bastante socializada, por decirlo de alguna manera. La gente está muy acostumbrada aquí a dar propinas y muy acostumbrada a pedir propinas. Entonces, a términos legales, la propina aquí no es obligatoria. Si bien no es obligatoria, yo creo que moralmente sí deberías de dejar una propina y aquí ahorita vamos a profundizar un poquito en el tema. Para empezar, cuando tú dejas propina, ¿cuál es el recomendable? Aquí la gente, bueno, al menos en la Ciudad de México donde nosotros radicamos, la gente está acostumbrada a dejar mínimo el 10% y máximo, así por mucho, el 20%, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta de 400 pesos, lo ideal sería dejar 40 pesos de propina. Ahora bien, cuando nosotros vamos a un restaurante a comer, regularmente nos andamos gastando entre 500 y 600 pesos en una comida, de pareja, tú y yo. Y yo creo que dejar 60 pesos de propina, pues es correcto, ¿no? Sí, Es lo incluso ideal. creo que a veces hemos dejado un poco más. Digo, si es una propina, o sea, un extra, depende mucho de cómo te atendió la persona, porque Claro. realmente hay meseros que dejan mucho que desear. Hay Sí, otros meseros que mis respetos para sí, su mira, servicio. justo aquí es donde a mí me gustaría profundizar un poquito más. Porque cuando escuchas la palabra propina, en automático se te viene mesero y restaurante. Y sí, de hecho es donde más se da la propina, pero hay muchos lugares más donde se debería dar propina o donde se da propina, que ya ahorita vamos a profundizar también. Pero bueno, vamos primero con la parte de los meseros. Ahorita el mesero promedio gana el salario mínimo. ¿Qué cuánto es el salario mínimo aquí? Son 100 pesos, un poquito más de 100 pesos al día, ¿no? Sí. Que realmente si tú te dedicas 100% a trabajar de mesero, con tu puro sueldo no te mantienes ni tú solo. 500 pesos a la semana, imagínate. Bueno, estamos ¿Qué hablando de vas a un hacer? restaurante también promedio, ¿no? Digo, Sí, también hay restaurantes de más lujo. no lo sé. Realmente no lo sé porque ahí es donde vamos a profundizar un poquito más. Mm, Cuando tú vas a trabajar en un restaurante, muchas veces te dicen, no, pues es que tú vas a vivir de tus propinas, yo te voy a pagar el mínimo y las propinas van a ser realmente tu sueldo. Y es ahí cuando tú llegas a un restaurante y el mesero te atiende con muchas ganas, es porque en realidad él probablemente viva de las puras propinas. Y no voy a decir marcas ni nombres ni nada, pero incluso hay restaurantes que le cobran una comisión al mesero por trabajar con ellos. Ok. Entonces, por más lujoso que sea el restaurante, muchas veces se denigra mucho al mesero por la cantidad de propinas que llega a recibir. Imagínate, sales en un fin de semana de Godín o en una comida de Godín donde van 6 o más personas a un restaurante y hacen una cuenta de 2,000, 3,000 pesos. Ya en una hora ya se ganó el mesero 300 pesos de propina. Ujú. Y luego imagínate eso, contemplarlo en todo el día. A veces van saliendo con 3,000, 4,000 pesos de propina, que realmente es demasiado. Y de ahí se empezaron a agarrar los restaurantes para decir, ok, no solamente tú vas a recibir propina, ahora esa propina que tú estás recibiendo la vamos a dividir entre el gerente, el lavaplatos, la persona que da el acceso al restaurante, el ballet parking, inclusive yo también voy a llevar una comisión. Entonces ahora hay restaurantes donde al mesero se le exige pedir mínimo el 10% de propina y si tú como comensal no le dejas el 10%, igual a él se lo quitan. Por ejemplo, tú le das el 10% de propina al mesero y el restaurante le quita el 3% o el 4% para dividir ese 4% entre todos los demás. Y si tú le dejas menos del 4%, inclusive se lo llegan a reducir porque a él le tienen obligado el 10% de propina. Entonces, como conclusión, si tú vas a un restaurante, yo creo que lo ideal sería que sí Que si dejaras apoyaras mínimo el a... Ok. 10%. Primero porque el mesero
vive con el salario mínimo, incluso a veces vive de las puras propinas, y pues yo creo que por ese punto deberíamos de apoyar en esa Que está parte, bien ¿no? curioso, digo, entiendo la parte de que aquí en México está muy, pues ya trae otros trasfondos, pero si tú no se va al estricto sentido, cuando vas a un restaurante, por ejemplo, muchas veces el servicio está cargado a, a los platillos, a las Sí, bebidas, claro. y de hecho, digo, no te cuesta lo mismo un refresco en la calle, en la tiendita, que en un restaurante, y lo entiendes porque ya viene cargado al servicio, el lugar y demás Sí, cosas, ¿no? Eso me recuerda a bueno, hace mucho tiempo vi este dato curioso, que en países, por ejemplo, como Japón, el dejar una propina a un puede llegar a mesero, ofensivo. exacto, puede ser ofensivo porque él está ofreciendo su servicio, él ya ha sido contratado, está siendo pagado, y el que tú estés dejando un extra puede, pues sí, ser ofensivo para el mesero, ¿no? Digo, bueno, aquí en México, como dices, lamentablemente, pues se trabaja bajo ese esquema. Creo que pues en los gerentes, los dueños, están básicamente haciendo como un tipo, como algo que ya mencionábamos, ¿no? Que en las consultoras de TI hacen, y es esto de los asimilados, ¿no? Sí, Porque pues este dinero de propina que tú dejas, no es, si bien, y digo, a salvo que alguien me diga, no, sí se reportan, sí se cobran impuestos, pero según yo es un dinero extra que entra al sí, no restaurante. paga impuestos. Exacto. Entonces, esto vendría siendo algo así como los asimilados que mencionábamos hace un tiempo. Sí, Y yo creo que más bien el business tuvo, de alguna manera, es una imaginación mía. Hay un restaurante, contrata a los meseros con el sueldo que debe de ser, y una vez que el restaurante se da cuenta que el mesero recibe una comisión extra por los comensales, le empieza a reducir el sueldo. Y ese sueldo que ya está cargado, a mí me gusta mucho tomar el ejemplo de la coca de lata. Una ujú, coca de lata en una tienda te cuesta 15 pesos, ujú, 10 pesos, y en un restaurante cuesta 40, 50 pesos. ujú. Que tú das por hecho, dices, va, cámara, porque estoy yendo a un restaurante, me están atendiendo, tengo una mesa, tengo un techo y todo, ¿no? Y al final del día te das cuenta que el mesero recibe el mínimo de sueldo, y que todavía las propinas se dividen entre todas las personas que están colaborando en el restaurante, y te das cuenta que al final del día el que se está haciendo más rico es el dueño del restaurante, que la verdad no debería de ser así. Si nosotros en algún momento decimos, no, pues como a mí me pagan poco como mesero, voy a dejar de trabajar, y esto se radicaliza, al final del día el restaurante va a tener que contratar a un mesero con el sueldo que debe de ser, porque realmente ahorita a los meseros se les paga muy poco, justo por esto de que se le deja propina. Ok, bueno, eso sería Sí, una utopía, es un ¿no? tema que se puede hablar por horas y horas y horas, Sí, ¿no? bueno, conclusión, pues es opcional. Si bien sí es opcional, pues creo que viendo la situación, pues yo sí los invitaría a considerar el Sí, dejar una propina. Y bueno, si eres mesero, sí. pues dar tu mejor Da tu cara, mejor tu esfuerzo, mejor, claro. digo, al fin y al cabo estás en la parte de servicio al cliente. Yo siempre he dicho que las personas que están en servicio al cliente deben tener unos skills apropiados, ¿no? Para justo atender gente. No es fácil atender Sí, de gente, hecho. particularmente estoy detrás, no Sí. sirvo para atender gente, pero si tú estás de ese lado, pues da tu mejor cara. Digo, no le exijas, creo que todos sabemos que debemos dejarla, y Sí. bueno, aquel que no la deja en su conciencia está, ¿no? Sí, digo, si tú eres una persona que no le gusta dejar propina, que estás en contra de las propinas, te invito a que hagas este ejercicio. Cuando tú llegues a un restaurante, antes de pedir, dile al mesero, oye, brother, yo estoy en contra de las propinas, solamente para avisarte, no te voy a dejar propina, y verás el trato que te van a dar. Sí, claro. Bueno, digo, nada más es como un ejercicio. Y para terminar, me gustaría también decir en dónde más se llegan a dar propinas, ¿no? Mm. Si bien, por ejemplo, en el restaurante se acostumbra a dar el 10%, otros lugares donde se da propina, por ejemplo, es en los cerillos. Los cerillitos, esas personas que te pacan tus No, sí. productos, ellos
con 10, 20 pesos que tú le des, ellos están conformes. Por ejemplo, el viene, cuando tú llegas a un supermercado y el supermercado tiene su estacionamiento, las personas que andan con su chalequito amarillo, esas personas regularmente no tienen sueldo. No, Viven lo de hacen las por amor propinas al que tú le arte. das. Exactamente. No por amor al arte, lo hacen por las propinas. Entonces, si tú te vas a salir te vas a salir de un supermercado y una persona te está auxiliando para que salgas de manera correcta, 5 pesos yo creo que pueden ser adecuados, ¿no? También el valet parking, cuando llegas a un restaurante y te reciben tu coche, regularmente ellos también, si a veces no tienen sueldo, tienen un sueldo muy bajo, también la propinita, ¿no? Y pues nada, creo que serían los También las más... gasolinerías, Ah, ¿no? una gasolinera, sí, cierto. También una gasolinera, los que te despachan la gasolina. Creo que es un privilegio porque, por ejemplo, en Estados Unidos te la despachas tú solo. Ujú. Entonces, el hecho de que tú llegues aquí y Y que alguien te te limpien el despache la... parabrisas y todo Claro, está también perfecto, todo este tipo sí. de servicios yo creo que deben ser retribuidos con una parte económica que no afecte tu economía, claro está. 5 10 pesos son lo ideal para la propina. Bueno, y cambiando de tema, algo que comentábamos en la intro es cómo proteger tus ahorros frente a la inflación, Sí, ¿no? bueno, creo que este es un tema bastante importante porque si bien el mexicano no tiene mucho esa cultura de ahorrar, cuando tú te decides ahorrar, yo creo que no es correcto que tú tengas ese ahorro bajo tu colchón, como ya lo habíamos dicho varias veces antes, o tenerlo en una cuenta de débito. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Cada año hay una inflación de aproximadamente entre el del 3 y 4%, lo que hace que tu dinero que está guardado se devalúe. Mm. Entonces, hay una página o digamos un método que yo encontré que ahorita que yo estoy ahorrando, me estoy haciendo Ujú. ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Esa meta, Esa ese meta, objetivo. esa costumbre Ujú. de tener un ahorro más que nada para tu fondo de ahorro, para el retiro, tus fondos de emergencia, tu ahorro recurrente o simplemente para tener Un algo el día de objetivo, mañana, ujú, ¿no? Un exacto. objetivo. Entonces, cuando yo estaba en esta parte del ahorro y que me di cuenta que si tú ahorras en una cuenta de débito o en efectivo, tu dinero se devalúa, me pregunté cómo le puedo hacer para que mi dinero no se devalúe o le pueda hacer frente a la inflación, ¿no? Entonces, te metes en este tema de las inversiones y encontré un método que es CETES, que en pocas palabras CETES es invertir en la deuda gubernamental, que son, digamos, cheques en un tiempo determinado que generan que generan un retorno de inversión. Ok. Entonces, punto número uno, si tú quieres invertir en CETES, no vas a obtener ganancias o tus ganancias van a ser mínimas. Básicamente tú inviertes en CETES para hacerle frente a la inflación. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú haces una inversión en CETES de aproximadamente un año, el retorno de inversión va a ser de el 4.45% aproximadamente, esto varía, y la inflación Ujú. es entre el 3 y el 4%. Entonces, por ejemplo, si tú inviertes, no sé, 1,000 pesos, el 4% que son 40 pesos, Sí, claro. Ujú. entonces, esos 1,000 pesos que tú estás guardando durante todo el año, al final del día van a valer 40 pesos menos. Y si tú lo inviertes en CETES, esos 40 pesos menos que valían se te regresan por la inversión en CETES. Entonces, al final del día, si tú quieres hacer una inversión, no, perdón, si quieres hacer un ahorro, es una buena práctica que lo inviertas en fondos de inversión que te regresen entre el 4 o más de porcentaje de tu ahorro, ¿no? O de tu inversión. Ujú. Bueno, comentar que CETES es una inversión de bajo riesgo. Hay inversiones de alto riesgo y es por las que normalmente escuchamos que igual empresarios las hacen. Ya viene raíces donde si la ganancia es un poco mayor, Ujú. eh, pues el riesgo de perder la inversión que estás haciendo pues es También es también mayor. más grande, ¿no? Y Sí. bueno, la inversión que tienes que hacer en este tipo de inversiones pues son mucho más grandes. En este tipo de inversiones que mencionamos donde bajo riesgo, donde desde 100 pesos esto puedes invertir y pues justamente no sirven más como para hacer frente a la inflación, a tus ahorros, porque pues las inversiones de alto riesgo más bien justo sirven para hacer negocio. Sí, claro, digo, volvemos a reiterar, si vas a invertir en CETES, al final del día, aunque sean inversiones prácticamente seguras, ¿no? Que la pérdida pues va a ser nula, casi siempre vas a estar ganando. Si quieres invertir, no sé, en Apple,
o como dices tú, en bienes raíces o en algún tipo de inversión que digamos te regresa el 30, el 50% de inversión, son inversiones que al final del día mañana se pueden caer y adiós a tu dinero, ¿no? Entonces, por eso es recomendable CETES para tu fondo de ahorro, para tu ahorro para el retiro, tu ahorro de emergencias y todo este tipo de cosas, porque pues son inversiones realmente seguras, ¿no? Y pues nada, nada más comentar hasta aquí. Eh, si quieres ahorrar, si tu intención es ahorrar, yo te recomendaría que ahorraras en CETES. Realmente es una muy buena opción para hacerle frente a la inflación y para que tu dinero esté completamente seguro y que el día de mañana esos 1,000 pesos que te estás ahorrando en 10 años sigan valiendo 1,000 pesos de lo que valen hoy en 2021, ¿no? Y pues nada, Sí, y hasta aquí. justo pues invitarles, ¿no? A que te hagas ese propósito de ahorrar. Sí, claro. Y bueno, ya este tema lo seguiremos tocando en futuros podcasts, donde pretendemos hablar un poco más de finanzas personales, ahorros, inversiones, cómo administrar tu dinero, Sí. estos ahorros y pues más, ¿no? Y pues igual volverles a invitar a que nos dejen sus comentarios Sí. sobre los temas que tratamos hoy. ¿Ustedes ya ahorran? ¿Cómo le hacen para ahorrar? ¿Sí lo hacen debajo del colchón? ¿No ¿Sabías ahorran? que existía CETES y sabías que tu dinero se devaluaba año con año o inclusive mes con mes? ¿Sabías eso? Entonces, pues, bueno, yo creo, antes de terminar, ya estamos por cerrar este podcast, pero antes de terminar, si tú me estás viendo, llegaste hasta acá, entonces regálame 5 minutos más para comentar lo siguiente. Si tú nos has seguido en los podcasts pasados, te habrás dado cuenta que, primero que nada, empezamos con un podcast sin video. Después llegamos al podcast con video y poco a poco fuimos mejorando esta parte en este momento en el que nos ves ahorita. Donde estamos a dos cámaras, donde estamos con una luz, con otra luz, donde ya digamos que se ve un poquito mejor el video, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros en el podcast? Yo creo, y es un tema que he estado platicando ahorita mucho con mi esposa Giselle, el siguiente tema de este podcast que sigue es mejorar nuestro contenido. Exacto. Ir mejorando esta parte de las pláticas y todo este tipo de cosas para que tú que me estás viendo no te aburras, para que no te parezca tedioso y más que nada yo creo que nos gustaría enfocar el podcast hacia un sentido. Sí, exacto, para traerles contenido que a ustedes sea interesante, contenido que pues si bien conozcan, bueno, aprendan algo nuevo, Sí, exacto. refuercen algo que ya sabían y justo estamos en este proceso, los queremos incluir en este proceso, invitándolos nuevamente a que nos dejen sus Sí, comentarios, que nos sigan en redes sociales, que también nos hagan saber qué les gustaría que tocáramos. Nosotros nos comprometemos a traerles, a investigarles y sí. platicárselos de una manera muy entendible. Y bueno, pues Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Si bien yo sé que ahorita tenemos escasos 13 suscriptores en YouTube y a lo mejor 10 o 13 suscriptores en Spotify, que es donde yo puedo medir al día de hoy, me gustaría que si tú me estás escuchando, te tomaras un minuto de tu tiempo para que te vayas, por ejemplo, a Facebook diagonal Entre Esposos o te vayas al canal de YouTube en la sección de comentarios y me dijeras de qué te gustaría que habláramos en los futuros podcasts, a dónde te gustaría que nosotros orientáramos este podcast, cuál sería tu recomendación y créeme, realmente créeme que vamos a estar leyendo tus comentarios porque no creemos que sean muchos o que vayan a ser realmente muchos. Entonces vamos a estar leyendo tus comentarios y vamos a estarte respondiendo. Y quién sabe, igual a lo mejor el tema que tú propusiste, la idea que tú propusiste, será la idea en la que nos estemos focando en los siguientes podcasts, ¿no? Entonces nada más, esa es nuestra intención, ir mejorando poco a poco. Si bien yo ahorita, escasos minutos antes de empezar este podcast, estaba viendo un podcast de Jacobo, donde decía, si quieres iniciar un podcast, hazte 50 capítulos. Y después de esos 50 capítulos ya vemos que, qué feedback recibes de tus suscriptores, ¿no? Entonces, esa es nuestra meta de este año, sacar 50 podcasts, vamos por el podcast número 7 y pues nada, queremos que tú seas parte de esto y a ver hasta dónde llegamos. La intención es mejorar día con día y llevar a este podcast a un lugar donde pocos podrían imaginarlo, ¿no? bueno, pues eso es todo por
día de hoy, del capítulo de hoy. Y pues chao y larga vida al podcasting. Larga vida, aunque apenas vayamos iniciando. Chao.